Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es 12 de noviembre del año 2018 y el día de hoy tenemos el capítulo final de las enseñanzas de Don Juan. Hoy va a ser un capítulo un poco más largo, más de, yo creo que calculo unos 40 minutos. Va a ser largo porque hay muchas cosas que hay que decir. Primero, fíjense nada más. Yo no sabía, no estaba al tanto hasta hace una semana y se me había pasado comentarlo y entonces ya no hay más oportunidad que esta para decir que este año 2018 se cumplieron 50 años de este libro, de la primera edición, de las enseñanzas de Don Juan. Creo que la primera edición yo no soy experto en Carlos Castañeda, no soy seguidor, no soy fan, ni de él, ni de Don Juan, ni de, de nadie. No van a encontrar que yo sea fan. Sí tengo grandes amigos y grandes maestros. Unos todavía están aquí en la tierra, otros ya se fueron, pero siguen siéndolo. No soy fan, pero tiene algo y que yo lo reconozco en mí. Es que sí este libro se convirtió en una invitación para conocer al maestro. No sé por qué. Y yo creo que eso es de lo impactante que resultó Carlos Castaneda. Cuentan, yo no lo sé, pero cuentan que este libro pues sí hizo un... Todos salieron a buscar, dicen, a Don Juan. Yo no sabía eso, que se hubiera movilizado tanto. Pero todavía lo puedes ver hoy en internet, en los foros. Hay mucha gente que habla de Carlos Castañeda, habla mucho de Carlos. Y son... Y casi que siguen la regla del Nahual, que después veremos eso porque todavía aquí no se ha dicho nada. Pero, sin este libro, fíjense, este libro dice, creo yo, este primer libro no dice nada, salvo algunas cosas importantes como tener cuidado con los farsantes de mezcalito, porque hay un chorro por todos lados, los caminos con corazón, seguir un camino con corazón. No recuerdo si aquí habló ya del hombre de conocimiento, creo que sí por ahí una vez, no nos explicó mucho cuando habla de los cuatro guerreros, los cuatro enemigos que tenemos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era el miedo, la claridad, el poder y la vejez, ¿no? Los cuatro enemigos de un hombre de conocimiento. Bueno, de esas cosas son las más importantes, pero te dice bien poquito de él. Te dice, si tú quieres, busca, encuéntrate a tu Don Juan, o a lo mejor no tienes suerte, pero búscalo, ¿no? Pero abrió la puerta para después decir muchas otras cosas que vamos a ver. Pero algo importante, que es una denuncia que hace a Carlos, y que pocos le creen. Muchos dicen que es fantasía, ficción, ¿está bien? La mayoría de ellos supongo que nunca han estado con un verdadero maestro de, de mezcalito, de, del venado, del jícuri. Porque puedes ir con muchos que son pseudo maestros, farsantes, y tú puedes estar ahí 20 años, nunca lo vas a ver, ni te va a hablar, ni se va a acercar. Difícil. Sí puede ser difícil. Pero cuando vas tú lo buscas, o cuando estás tú solo, o cuando tienes un maestro de verdad que tiene comunión con él, no es tan complicado que lo veas. Puede suceder a menos que estés hueco, vacío, sin energía, muchas otras cosas. Porque no tienes un cuerpo astral, porque te quedaste solamente en el cuerpo físico,
El cuerpo físico involucra el razonamiento, el primer cuerpo de 7. Entonces hay gente que con ese uno se conforma y piensa que no es la totalidad. Bueno, hay muchas otras cosas que aprender. Y esa de las cosas que Carlos después nos ayuda a entender y que se convierte en una denuncia es acerca de los inorgánicos. Él les dice los inorgánicos o el volador. Otros les dicen seres multidimensionales o algo así, porque pueden cambiar de dimensiones, porque tienen más de un cuerpo: cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental, espiritual. Yo no me sé bien los nombres. Hay gente que es muy buena con eso, hay que aprenderles. Pero bueno, el caso es que él empieza a denunciar esto, que hay seres inorgánicos que no tienen cuerpo físico y que se alimentan del ser humano. Entonces tú puedes ir a veces a ceremonias donde los guías, el brujo, el chamán, tiene pacto con seres de bajo astral. Y entonces a la gente que está en esas ceremonias los ponen como de comida energética para estas cosas que o que vuelan o que se arrastran, entre otras, ¿no? Porque está también el famosísimo lagartijón, el chivo, ¿va? Que se después ahí, no todos, ¿verdad? No todos lo ven, pero ahí de vez en cuando se aparece cuando estás subiendo en tus niveles de conciencia, cuando tienes potencial. Y los chupasangre, va, un montón de gente como vampirillos, ¿verdad? Energéticos que por ahí andan en todos lados en las ceremonias. Estos, ¿cómo se les llama? Los que traen a los babalaos y los santeros y todas esas cosas que traen huesitos y muertos. También ahí andan metidos, ¿verdad? Con las sombras, ¿no? Sombras. ¿Se acuerdan que hablaban del toloache? El toloache también sirve para bajar tu punto de encaje. Es que eso, el punto de encaje es otra cosa que después Carlos nos va a hablar en otros libros. Todavía no empezamos nada. Esa es la introducción, las enseñanzas de Don Juan para engancharnos. Están los religiosos, no vayan a pensar, también por ahí andan metidos, vestidos de altos jerarcas. También se pueden meter ahí con las sombritas y con los que se arrastran, con muchos seres hiperdimensionales, ¿no? Ahí están algunos vestidos de tradición, ¿verdad? Algunos dicen que vienen con el del venado, que vienen con mezcalito. Y esa denuncia la hace Carlos. Y la seguimos haciendo porque sigue pasando. 2018. Pero pues no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos. Los que traen sus huesitos, hay de todo: monjes, danzantes, hay de todo. Y eso es lo que nos dice Carlos después. Pero tuvo que empezar aquí. Enganchó a la gente. Y empezó a hacer denuncias de muchos otros tipos. Está padre. Y eso fue después de las enseñanzas de Don Juan. Sí, todo empezó ahí, hace 50 años. Y todavía hoy, mucha gente que anda metida en esto del jicuri, del peyote, del abuelo, de mezcalito, como le quieran decir, no sabe muchas de estas cosas. Nunca ha leído a Don Juan, nunca ha leído a Carlos. Y luego andan metidos ahí pensando que les están enseñando. Después de no sé cuánto tanto alimento les han dado, tanta energía a los seres estos, que no son humanos, y a cambio les dan una pluma. Te ganaste una pluma para que sigas viniendo. Y danos más comida, por favor. Para que te demos otra. Después les dan cuernos. Ya puedes tener tu propio grupo. Y así se van. Capítulo 9. El último hecho que registré en mis notas de campo tuvo lugar en septiembre de 1965. Fue la última de las enseñanzas de Don Juan. Lo llamé un estado especial de realidad no ordinaria, porque no los produjo ninguna de las plantas que yo había usado con anterioridad.
sin plantas. Al parecer, don Juan lo provocó por medio de una manipulación cuidadosa de indicaciones acerca de sí mismo. Es decir, se portó frente a mí en una forma tan hábil que creó la impresión clara y sostenida de no ser realmente él mismo, sino alguien que lo suplantaba. Como resultado, experimenté un profundo sentido de conflicto. Quería creer que se trataba de don Juan y sin embargo no podía estar seguro. Acecho. Eso es acecho. La concomitante del conflicto fue un terror consciente tan agudo que minó mi salud por varias semanas. Es que después nos enseñan acecho y ensueño. Don Carlos nos trajo otra cosa importante. Carlos nos trajo la información de linajes de cientos, quizá de miles de años, y lo empezó a poner en libros. No lo dijo todo, pero te dijo, ay, güey, mira, busca por aquí. Conocimiento mexicano. Entonces dicen, no es... Tienen razón, no es chamanismo, no es brujería, es otra cosa. Después les vamos... Bueno, por ahí ya, bueno, ya se sabe qué es, pero después les digo yo. La concomitante del conflicto fue un terror consciente tan agudo que minó mi salud por varias semanas. Después pensé que habría sido prudente poner fin entonces a mi aprendizaje. Desde aquel tiempo nunca he sido participante, pero don Juan no ha cesado de considerarme aprendiz. Carlos decía, no, yo no, él me pone, pero yo no. Ha visto en mi retiro solo un periodo necesario de recapitulación. Otro paso de aprendizaje que puede durar indefinidamente, la recapitulación. Sin embargo, desde entonces jamás me ha expuesto sus conocimientos. Escribí la crónica detallada de mi última experiencia casi un mes después de que ocurrió, aunque tenía ya copiosas notas sobre sus puntos destacados, escritas al día siguiente, durante las horas de gran agitación emotiva que precedieron al punto más intenso de mi terror. Viernes 29 de octubre del 65. El jueves 30 de septiembre de 1965 fui a ver a don Juan. Los estados breves y someros de realidad no ordinaria persistían a pesar de mis deliberados intentos por ponerles fin, o sacudírmelos de encima como don Juan había sugerido. Yo sentía que mi condición iba empeorando, pues aumentaba la duración de tales estados. Tomé conciencia aguda del ruido de los aeroplanos. El ruido de sus motores al pasar por encima captaba inexorablemente mi atención y la fijaba, hasta el punto en que me parecía seguir al avión como si fuera dentro de él o volara con él. Enganchaba su atención. Ahí está otra clave. Esta sensación era muy molesta. La incapacidad de sacudírmela me producía una honda angustia. Don Juan, tras escuchar atentamente todos los detalles, concluyó que yo sufría de pérdida del alma. ¡Te vas a morir! Le dije que tenía estas alucinaciones desde la vez que fumé los hongos, pero él insistió en que eran cosa nueva. Dijo que antes yo tenía miedo y soñaba cosas sin sentido, pero que ahora estaba en verdad embrujado. La prueba era que el ruido de los aviones en vuelo podía arrastrarme. Por lo común, dijo, el ruido de un arroyo o de un río puede atrapar a un embrujado que ha perdido el alma y arrastrarlo a su muerte. Luego me pidió describir todas mis actividades durante la época anterior a las alucinaciones. Enumeré todas las actividades que pude recordar. Y de mi recuento, él dedujo el sitio donde yo había perdido el alma. Don Juan parecía francamente preocupado, cosa del todo insólita en él. Esto, como es natural, aumentó mi preocupación. Dijo que no tenía idea definida de qué había atrapado mi alma, pero quienquiera que fuese pretendía, sin duda, matarme o enfermarme de gravedad. Luego me dio instrucciones precisas acerca de una forma para pelear, una posición corporal específica que yo debía mantener, permanecido en mi sitio benéfico. Tenía que conservar esta postura que él llamaba forma.
Le pregunté a qué venía todo eso y con quién iba yo a pelear. Repuso que él iría a ver quién había tomado mi alma y si era posible recuperarla. Mientras tanto, yo debía permanecer en mi sitio hasta su regreso. Oh, la forma para pelear era en realidad una precaución, dijo, en caso de que algo ocurriese durante su ausencia y yo debía usarla si me atacaban. Consistía en palmotear contra la pantorrilla y el muslo de mi pierna derecha y dar de saltos con el pie izquierdo en una especie de danza que yo había de ejecutar enfrentando al atacante. Me advirtió que la forma debía adoptarse solo en momentos de crisis extrema. Mientras no hubiera peligro a la vista, yo podía estar simplemente sentado en mi sitio con las piernas cruzadas. Pero en circunstancias de peligro extremo tenía el recurso de un último medio de defensa, arrojar un objeto contra el enemigo. Me dijo que por lo común se arroja un objeto de poder, pero como yo no tenía ninguno, me era forzoso usar cualquier piedra que cupiese en la palma de mi mano derecha. Una piedra que yo pudiera sostener apretada entre la palma y el pulgar. Dijo que tal técnica debía usarse solo si uno se hallaba indudablemente en peligro de perder la vida. El lanzamiento del objeto tenía que acompañarse con un grito de guerra, un alarido con la propiedad de dirigir el objeto a su blanco. Insistió en recordarme cuidado y deliberación con el grito, y no emplearlo al azar, sino solo con severas condiciones de seriedad. Te vas a morir, güey. Le pregunté qué quería decir con severas condiciones de seriedad. Dijo que el clamor o grito de guerra era algo que se quedaba en un hombre toda la vida. Por eso tenía que ser bueno desde el principio, y la única manera de empezarlo correctamente era retener el miedo y la prisa naturales de uno hasta hallarse lleno por entero de poder. Y entonces el alarido brotaría con dirección y fuerza. Dijo que estas eran las condiciones de seriedad necesarias para soltar el grito. Le pedí explicación sobre el poder que supuestamente lo llenaba a uno antes del clamor. Dijo que era algo que corría a través del cuerpo saliendo de la tierra, donde uno estaba parado. Era una especie de poder emanado del sitio benéfico, para ser exactos. No lo puedes sacar de cualquier lugar. Era una fuerza que empujaba el alarido para hacerlo salir. Si tal fuerza se manejaba debidamente, el grito de batalla sería perfecto. De nuevo le pregunté si pensaba que algo iba a ocurrirme. Dijo no saber nada de eso, y me advirtió dramáticamente quedarme pegado a mi sitio cuanto fuese necesario, porque esa era la única protección que yo tenía contra cualquier cosa que pudiera pasar. Empecé a asustarme. Le supliqué ser más explícito. Dijo que todo cuanto sabía era que yo no debía moverme en ninguna circunstancia, no debía entrar en la casa ni ir al matorral. Sobre todo, dijo, no debía hablar una sola palabra ni siquiera a él. Dijo que si me daba mucho miedo podía cantar mis canciones de mezcalito. Ay, pero yo solo sé las que me sé de tradición. Y añadió que yo ya sabía demasiado sobre estos asuntos para que fuera necesario señalarme, como a un niño, la importancia de hacer todo correctamente. Ya, estuvo. Sus admoniciones me provocaron un estado de angustia profunda. Estuve seguro de que él esperaba que algo ocurriese. Le pregunté por qué me recomendaba cantar las canciones de mezcalito y qué cosa creía él que fuera a asustarme. Rió y dijo que tal vez me diese miedo de estar solo. Entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Miré mi reloj. Era las 7 p.m. Estuve sentado en calma un largo rato. No salían ruidos del cuarto de don Juan. Todo estaba tranquilo. Hacía viento. Pensé en correr a mi coche a sacar una mampara, pero no me atreví a actuar contra el consejo de don Juan. No tenía sueño ni cansancio. El viento frío me imposibilitaba descansar. 4 horas después, oí a don Juan caminar en torno a la casa. Pensé que podía haber salido por la parte trasera para orinar en el matorral. Entonces me llamó con voz fuerte.
Oye, muchacho, muchacho, ven aquí, dijo. Casi me levanté para ir con él. Era su voz, pero no su tono ni sus palabras de costumbre. Don Juan nunca me había dicho oye muchacho, mucho menos en ese tono, ¿verdad? De modo que seguí donde me hallaba. Un escalofrío corrió a lo largo de mi espalda. Él empezó a gritar de nuevo, usando la misma frase, o una similar. Lo oí dar vuelta a la pared trasera de su casa. Tropezó con una pila de leña como si no supiera que estaba allí. ¿Qué es eso? Luego llegó al zaguán y se sentó junto a la puerta, con la espalda contra la pared. Parecía más pesado que de costumbre. Sus movimientos no eran lentos ni torpes, solo más pesados. Se dejó caer a plomo en el suelo, en vez de deslizarse ágilmente como lo hacía. Además, ese no era su sitio. Y don Juan nunca, en ninguna circunstancia, se sentaba en ningún otro lugar. Entonces volvió a hablarme. Pregunté por qué me había yo negado a ir cuando él me necesitaba. Hablaba con voz fuerte. Yo no quería mirarlo. Y sin embargo experimentaba una urgencia compulsiva de observarlo. Empezó a mecerse levemente de un lado a otro. Cambié de postura. Adopté la forma para pelear que él me enseñó y me volví a encararlo. Mis músculos estaban tiesos y extrañamente tensos. No sé qué me movió a adoptar la forma de pelea. ¿Acaso fue el creer que don Juan quería asustarme creando la impresión de que, en realidad, la persona que yo estaba viendo... Me acordé de algo. No era él mismo. Pensé que ponía mucho cuidado en hacer cosas fuera de costumbre para implantar la duda en mi mente. Tuve miedo, pero aún así me sentía por encima de todo aquello, porque de hecho me hallaba elevando y analizando la secuencia completa. En ese punto don Juan se levantó. Sus movimientos fueron completamente desconocidos. Puso los brazos frente al cuerpo y se empujó hacia arriba, alzando primero la espalda. Luego asió la puerta y enderezó la parte superior del cuerpo. Me asombró la honda familiaridad que yo tenía con sus movimientos y el sentimiento terrible que él creaba al hacerme ver un don Juan que no se movía como don Juan. Él pensaba que era don Juan actuando a otro don Juan. Dio unos pasos hacia mí. Sostenía con ambas manos la parte inferior de su espalda, como si tratara de enderezarse o sufriera un dolor. Gemía y resoplaba. Parecía tener tapada la nariz. Dijo que me iba a llevar, y me ordenó levantarme y seguirlo. Caminó hacia el lado oeste de la casa. Cambié de posición para encararlo. Se volvió hacia mí. Yo no me moví de mi sitio. Estaba pegado a él. ¡Oye, muchacho! Te dije que vengas conmigo. Si no vienes te llevo empujones. Se me acercó. Empecé a golpearme la pantorrilla y el muslo y a bailar a prisa. Don Juan llegó al filo del zaguán, frente a mí, y casi me tocó. Frenéticamente dispuse mi cuerpo para adoptar la posición de lanzamiento, pero él cambió de dirección y se alejó hacia los matorrales a mi izquierda. En cierto momento, mientras se alejaba, se volvió de pronto, pero yo le daba la cara. Se perdió de vista. Conservé la postura de pelea un rato más, pero como ya no lo vi, me senté de nuevo con las piernas cruzadas y la espalda contra la roca. A estas alturas me hallaba realmente asustado. Quise huir corriendo, pero esa idea me aterraba más aún. Sentí que, si él me atrapaba en el camino a mi coche, quedaría completamente a su merced. Empecé a cantar las canciones de peyote que sabía, pero sentía de algún modo que allí eran impotentes. ¡Madre! Solo servían de pacificador, pero me serenaron. Las canté una y otra vez. Ahí está.
con eso es suficiente. A eso de las 2:45 AM, o sea, como a las 3, ¿no? Como a las 3, como a las 2:45 AM, oí un ruido dentro de la casa. Y inmediatamente cambié de postura. La puerta se abrió de golpe y don Juan salió trastabillando. Boqueaba y se agarraba la garganta. Se arrodilló frente a mí y gimió. Me pidió, en voz aguda y chillona, ir a ayudarlo. Luego vociferó nuevamente y me ordenó ir. Hacía ruidos de gargarismo. Me suplicó ir a ayudarlo, porque algo lo ahogaba. Se arrastró sobre las manos y las rodillas hasta hallarse a poco más de 1 metro. Extendió las manos hacia mí. «Ven acá», dijo. Entonces se levantó. Sus brazos estaban extendidos en mi dirección. Parecía dispuesto a aferrarme. Pateé el suelo y me di palmadas en la pantorrilla y el muslo. Estaba fuera de mí. Don Juan se detuvo y caminó hacia el costado de la casa y se internó entre los matorrales. Cambié de postura para encararlo. Luego volví a sentarme. Ya no quería cantar. Mi energía parecía desgastarse. Todo el cuerpo me dolía. Cada músculo estaba tieso y dolorosamente contraído. No sabía qué pensar. No podía decidir si enojarme con don Juan o no. Pensé en saltarle encima, pero de alguna manera supe que él me derribaría de golpe como a un insecto. Tuve verdaderas ganas de llorar. Ya no te puedes salir de ahí. Ahí te quedas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? Pudiendo estar en Los Ángeles. Pinche Carlos. Tuve verdaderas ganas de llorar. Experimentaba una honda desesperanza. La idea de que don Juan iba a tales extremos por asustarme provocaba en mí una sensación de llanto. Me resultaba imposible hallar un motivo para su tremendo despliegue histriónico. Sus movimientos eran tan habilidosos que me confundían. No era como si tratara de moverse como mujer. Era como si una mujer tratara de moverse igual que don Juan. Tuve la impresión de que esa mujer intentaba en verdad caminar y moverse con la deliberación de don Juan, pero era demasiado pesada y no tenía la ligereza de don Juan. Quien estuviera frente a mí creaba la impresión de ser una mujer pesada, de menos edad, tratando de imitar los movimientos lentos de un anciano ágil. Estos pensamientos me arrojaron a un estado de pánico. Un grillo empezó a clamar ruidosamente, muy cerca de mí. Noté la riqueza de su tono. Imaginé que tenía voz de barítono. El canto empezó a disolverse. De pronto todo mi cuerpo se contrajo. Volví a adoptar la forma de lucha y encaré la dirección de donde había venido el canto del grillo. El sonido me estaba atrapando. Había empezado a atraparme antes de que yo me diera cuenta de que solamente era como de grillo. El sonido se acercó de nuevo. Se hizo terriblemente fuerte. Empecé a cantar mis canciones de peyote más y más alto. De pronto el grillo cayó. Inmediatamente me senté, pero seguí cantando. Un momento después vi la figura de un hombre correr hacia mí, viniendo en la dirección opuesta al llamado del grillo. Palmoté sobre mi muslo y mi pantorrilla y pateé vigorosa, frenéticamente. La figura pasó muy aprisa, casi tocándome.
parecía un perro. Experimenté un miedo tan espantoso que quedé insensible. No recuerdo haber sentido ni pensado nada más. El rocío de la mañana fue refrescante. Me sentí mejor. El fenómeno, fuera lo que fuese, parecía haberse retirado. Eran las 5:48 a.m. cuando don Juan abrió calladamente la puerta y salió. Estiró los brazos, bostezando, y me miró. Dio 2 pasos hacia mí, prolongando su bostezo. Vi sus ojos mirar a través de párpados entornados. Me levanté de un salto. Supe entonces que quienquiera, o lo que fuera, que estuviese frente a mí, no era don Juan. No, por favor. Recogí del suelo una piedra pequeña, con filos agudos. Estaba junto a mi mano derecha. No la miré, únicamente la sostuve apretándola con el pulgar contra los dedos extendidos. Adopté la forma que don Juan me había enseñado. En cuestión de segundos sentí que me llenaba un extraño vigor. Entonces grité y arrojé la piedra. Me pareció un clamor magnífico. En ese momento no me importaba vivir ni morir. Sentí que el grito era estremecedor en su potencia. Era penetrante y prolongado, y en verdad dirigió mi puntería. La figura frente a mí osciló y chilló y trastabilló hacia el costado de la casa para internarse de nuevo en el matorral. Tardé horas en calmarme. Ya no pude tomar asiento. Trotaba de continuo en el mismo sitio. Tenía que respirar por la boca para recibir aire suficiente. A las 11 a.m. don Juan volvió a salir. Yo iba a dar un salto, pero los movimientos eran suyos. Fue derecho a su sitio y se sentó como solía. Me miró y sonrió. Era don Juan. Fui a él, y en vez de enojarme besé su mano. ¡Ay, don Juan, aquí estás! Tú sí eres. Creía realmente que él no había actuado para crear un efecto dramático, sino que alguien lo había suplantado para hacerme daño o matarme. La conversación se inició con especulaciones sobre la identidad de una persona femenina que supuestamente había tomado mi alma. Luego don Juan me pidió contarle cada detalle de mi experiencia. Narré toda la secuencia de eventos en una forma muy deliberada. Él rió todo el tiempo, como si fuera un chiste. Cuando terminó, dijo: «Te fue bien, ganaste la batalla por tu alma. Pero el asunto es más serio de lo que yo creía. Anoche tu vida no valía ni un carajo. Tu buena suerte fue que sabías lo suficiente y te defendiste. De no haber tenido un poco de preparación, ahorita estarías muerto, porque lo que te visitó anoche traía ganas de acabar contigo. ¿Cómo es posible, don Juan, que alguien tomara la forma de usted? Muy sencillo. Lo que te visitó anoche es una diablera». Él quería saber de diableros, ¿se acuerdan que estaba preguntando? Lo que te visitó anoche es una diablera, y tiene un buen ayudante del otro lado. ¿Se acuerdan lo que les decía? Pues los diableros, estos güeyes, que trabajan su punto de encaje para abajo. Punto de encaje es que Castañeda dio muchas cosas, aquí no, en los que siguen. Aquí nada más es el... Ya verán. Entonces los diableros, del otro lado, tienen estas cosas que les ayudan a hacer trabajos. Entonces, dice que les enseñan, pero les enseñan puro hacia abajo. Algunos diableros aprenden a curar. Y entonces pasan por curanderos. Pero los que les están enseñando son seres de bajos astrales. También se puede. Bueno. Pero no fue muy sencillo. Lo que te visitó anoche es una diablera y tiene un buen ayudante del otro lado. Pero no fue muy buena para tomar mi apariencia y tú diste con el truco. ¿Un ayudante del otro lado es lo mismo que un aliado?
No. Un ayudante es la ayuda de un diablero. Un ayudante es un espíritu que vive del otro lado del mundo y ayuda al diablero a causar enfermedad y dolor. Lo ayuda a matar. Hace unos días estuve platicando con una amiga. Antes ella vivía, fíjense, ella vivía antes en el Estado de México, ahora no sé a dónde se fue, ya se tuvo que ir. Hace unos días me platicó ella que en Ecatepec, allá en el Estado de México, encontraron a un tipo casado, bueno, con su pareja, con una mujer, que mataban, creo que mujeres, 20 mujeres mató. Se los comían. Eso no es un asesino serial nomás así. Ahí había ya algo de trabajo, de diablero hacia abajo. ¿Qué hacían con los huevos? A lo mejor no sabían, pero ahí ya hay otro, ahí ya hay algo. Los huesos se los vendían a los santeros. Esos santeros con los que la gente va a curarse y a pedir ayuda, usan huesos de gente asesinada. Y esa es la denuncia que se hace y que se ha hecho durante mucho tiempo. Y ahora que proliferan en cada esquina santeritos por todos lados, con todos sus babalaos, con todas esas... El poder del corazón, con eso es suficiente para que ni se nos acerquen. Pero hay por todos lados, hay que tener cuidado, porque ellos no tienen corazón. Un ayudante es un espíritu, que vive del otro lado del mundo y ayuda al diablero a causar enfermedad y dolor. Lo ayuda a matar. ¿Puede un diablero tener también un aliado, don Juan? Por supuesto, si son los diableros los que tienen aliados. Pero antes de que un diablero pueda domar a un aliado, el diablero acostumbra a tener un ayudante que lo auxilie en sus tareas. Allí andan con el toloache, los brujillos. Y se les aparecen los espíritus y hacen pactos. Y tú vas a esas ceremonias pensando que te están curando. Y eso es lo que te viene a denunciar, Carlos. Y lo hacemos hoy porque todavía pasa y la gente no sabe. Si no saben eso, ¿cómo pueden saber de los niveles superiores de la conciencia? Pues desde abajo. Recuerden que cuando acabemos este libro, vamos a empezar con los otros. No vamos a leer todos los que tiene, vamos a leer bastantes, unos 5 o 6, para ir entendiendo todo lo que está diciendo. El diablero acostumbra a tener un ayudante que lo auxilie en sus tareas. ¿Y la mujer que tomó su forma, don Juan, tiene solo ayudante y no aliado? Pinche Carlos, no sé si tenga aliado o no. A algunas personas no les gusta el poder de un aliado y prefieren un ayudante. Domar un aliado es trabajo duro. Sale más fácil conseguir un ayudante del otro lado. En chinga te los encuentras. En chinga es bien fácil tener esas cosas. Pero ya después uno los puede mandar a hacer el mandado, que nos traigan la comida. ¿Piensa usted que yo podría conseguir un ayudante? Para saberlo, tienes que aprender mucho más. Estamos otra vez al principio, casi como el primer día que viniste a pedirme hablar de mezcalito. Y yo no podía porque no me habrías entendido ni una palabra. Ese otro lado es el mundo de los diableros. Creo que lo mejor será decirte lo que yo creo y siento, como lo hizo mi benefactor. Él era diablero y guerrero. Su vida se inclinaba hacia la fuerza y la violencia del mundo. Pero yo no soy ninguna de las dos cosas. Esa es mi naturaleza. Tú has visto mi mundo desde el principio. En cuanto a enseñarte el camino de mi benefactor, nada más puedo dejarte en la puerta, y tú tendrás que decidir solo. Tendrás que aprenderlo por tu propia cuenta.
Debo reconocer ahora que cometí un error contigo. También sucede. Habría sido mucho mejor. Ahora lo veo. Bueno, pero no lo podía saber hasta que lo vio. Ahora lo veo. Empezar como yo mismo empecé. Así es más fácil darse cuenta de cuán sencilla y a la vez cuán profunda es la diferencia. Un diablero es un diablero y un guerrero es un guerrero. Punto. ¿Pa' dónde jalas? ¿Diablero o guerrero? O se puede hacer las dos cosas. Hay bastante gente que es las dos cosas. Ahí está. Pero un hombre que solo recorre los caminos de la vida lo es todo. Otra vez. Pero un hombre que solo recorre los caminos de la vida lo es todo. Hoy no soy ni guerrero ni diablero. Para mí ya no hay nada de eso. Para mí, solo recorrer los caminos que tienen corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Esos recorro. Y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y esos recorro mirando, mirando, sin aliento. Más allá, trascendido, trascendido. Olvídate, diablero guerrero. Pa' abajo, pa' arriba, trascendido. Libertad total. Hizo una pausa. Su rostro reflejaba un estado de ánimo peculiar. Parecía inusitadamente serio. Yo no sabía qué preguntar ni qué decir. Don Juan prosiguió. La cosa que hay que aprender es cómo llegar a la raja entre los mundos sin cómo entrar en el otro mundo. Hay una raja entre los dos mundos, el mundo de los diableros y el mundo de los hombres vivos. Hay un lugar donde los dos mundos se montan el uno sobre el otro. La raja está allí. Se abre y se cierra como una puerta con el viento. Para llegar allí, un hombre debe ejercer su voluntad. Debe, diría yo, desarrollar un deseo indomable, una dedicación total. Pero debe hacerlo sin ayuda de ningún poder ni de ningún hombre. El hombre solo debe reflexionar y desear hasta el momento en que su cuerpo esté listo para emprender el viaje. Ese momento se anuncia con un temblor prolongado en los miembros y vómitos violentos. Sí. Por lo general, el hombre no puede dormir ni comer y se va gastando. Cuando las convulsiones ya no cesan, el hombre está listo para partir y la raja entre los mundos aparece enfrente de sus ojos como una puerta monumental. Una rendija que sube y baja. Cuando se abre, el hombre tiene que colarse por ella. Del otro lado de esa frontera es difícil distinguir. Hace viento, como polvareda. Este lugar después lo vuelven a visitar, van a ver. El viento se arremolina. El hombre debe entonces caminar en cualquier dirección. El viaje será corto o largo, según su fuerza de voluntad. Un hombre de voluntad fuerte hace viajes cortos. Un hombre débil, indeciso, viaja largo y con dificultades. Después de este viaje, el hombre llega a una especie de meseta. Se puede distinguir con claridad algunos de sus rasgos. Es un plano encima de la tierra. Se le reconoce por el viento, que allí sopla todavía más fuerte, golpea, ruge por todo el derredor. En la parte más alta de esta meseta está la entrada al otro mundo, y hay una especie de piel que separa los dos mundos. Los muertos la atraviesan sin ruido, pero nosotros tenemos que romperla con un grito. El viento reúne fuerza, el mismo viento indómito que sopla en la meseta. Cuando el viento ha juntado fuerza suficiente, el hombre tiene que gritar y el viento le empuja al otro lado.
Aquí también su voluntad debe ser inflexible para poder combatir al viento. Todo lo que necesita es un empujón suave y no que el viento lo mande al final del otro mundo. Una vez que está del otro lado, tiene que vagar por allí. Su buena suerte sería encontrar un ayudante cerca, no muy lejos de la entrada. Oh, para encontrar ayudantes. Su buena suerte sería encontrar un ayudante cerca, no muy lejos de la entrada. El hombre tiene que pedirle ayuda, en sus propias palabras. Tiene que pedir al ayudante que lo instruya y lo haga diablero. No debe estar tan sencillo. O sea que ya ni ha de haber diableros. Ha de haber nada más. ¿O será? Cuando el ayudante acepta, mata al hombre allí mismo. Y mientras está muerto, le enseña. Cuando hagas el viaje, a lo mejor encuentras a un gran diablero en el ayudante que te mate y te enseñe. Eso depende de tu suerte. Pero las más de las veces uno encuentra brujos de mala suerte sin gran cosa que enseñar. Pura basura. Pero ni tú ni ellos tienen el poder de negarse. El mejor de los casos es hallar un ayudante mucho para no caer en manos de una diablera que lo haga a uno sufrir en forma increíble. Las mujeres siempre son así. Por eso depende de la pura suerte, a no ser que el benefactor de uno sea también un gran diablero, caso en el cual tendrá muchos ayudantes en el otro mundo y pueden mandarlo a uno a ver a un ayudante en particular. Mi benefactor era uno de esos hombres. Tenía muchos, era diablero. Me guió al encuentro de su espíritu ayudante. Después de que regreses, ya no serás el mismo. Estás comprometido a volver y haber seguido a tu ayudante. Y estás comprometido a alejarte más y más de la entrada, hasta que por fin un día irás demasiado lejos y no podrás regresar. A veces un diablero pesca un alma y la empuja por la entrada y la deja a la custodia de su ayudante mientras él le roba a la persona toda su voluntad. En otros casos, el tuyo, por ejemplo, el alma pertenece a una persona de voluntad fuerte y el diablero solo puede guardarla en su morral, porque es demasiado difícil llevársela al otro lado. En tales casos, como en el tuyo, una batalla puede resolver el problema, una batalla en que el diablero se juega el todo por el todo. Esta vez perdió el combate y tuvo que soltar tu alma. De haber ganado, se la llevaba a su ayudante para que se quedara con ella. Ya andan pidiéndole favores a los santeros. Ay, por favor, ayúdeme, santero. ¿A quién traigo? Una gallinita. Ignorancia total. Pero, ¿cómo le gané? No te moviste de tu sitio. Si te hubieras apartado de 1 centímetro, te habría hecho polvo. La diablera escogió el momento en que yo no estaba como la mejor hora para atacar, y lo hizo bien. Falló porque no contaba con tu propia naturaleza, que es violenta, y también porque no te saliste del sitio en el que eres invencible. ¿Cómo me hubiera matado de haberme movido? Te habrá golpeado como un rayo, pero sobre todo se habrá quedado con tu alma, y tú te habrías ido gastando. Poco a poco. ¿Qué va a suceder ahora, don Juan? Nada, recobraste tu alma. Fue una batalla buena. Anoche aprendiste muchas cosas. Después nos pusimos a buscar la piedra que yo había lanzado. Don Juan dijo que, de encontrarla, podríamos estar absolutamente seguros de que el asunto había terminado. Buscamos durante casi 3 horas. Búscala. Yo tenía el sentimiento de que la reconocería, pero no pude. Ese mismo día, empezando a anochecer, don Juan me llevó a los cerros cerca de su casa. Allí me dio instrucciones largas y detalladas sobre procedimientos específicos de pelea. En determinado momento, mientras repetía ciertos pasos prescritos, me hallé solo. Había subido corriendo una ladera y estaba sin aliento. Sudaba en abundancia, pero tenía frío. Llamé varias veces a don Juan, pero no contestó, y empecé a experimentar una aprensión extraña. Oí un crujir en el matorral, como si algo viniera hacia mí. Escuché atentamente, pero el ruido cesó.
Luego volvió a oírse, más fuerte y más cerca. En ese instante se me ocurrió que iban a repetirse los eventos de la noche anterior. En cuestión de segundos, mi miedo creció fuera de toda proporción. El crujir en las matas se acercó más y mi fuerza menguó. Quería gritar o llorar, correr o desmayarme. Mis rodillas se vencieron, caí por tierra, chillando. Ni siquiera pude cerrar los ojos. Después de eso, solo recuerdo que don Juan encendió una hoguera y frotó los músculos agarrotados de mis brazos y piernas. Permanecí varias horas en un estado de profunda zozobra. Más tarde, don Juan explicó mi reacción desproporcionada como un hecho común. Me declaré incapaz de descubrir, lógicamente, que había ocasionado mi pánico, y él repuso que no fue el miedo de morir, sino más bien el miedo a perder el alma. Un temor común entre los hombres que no poseen una intención indomable. Esa experiencia fue la última enseñanza de don Juan. Desde entonces me he abstenido de buscar sus lecciones, y aunque don Juan no ha alterado su actitud de benefactor hacia mí, creo en verdad haber sucumbido al primer enemigo de un hombre de conocimiento, el miedo. Cuando terminó el libro dijo, me venció el miedo, me ganó. Pinche Carlos regresó. Y siguió diciendo todas estas cosas, que muchos que ya andan en el camino lo saben. Ya saben qué onda con los diableros, ya saben qué onda con todos esos seres, con todos los tratos que hay, ¿no?, de seres humanos con estos bichos interdimensionales que andan acabando con la gente, acabando con nuestro espíritu. Y ahora pues solamente hay una forma, ¿no?, de empezar a luchar por nuestra alma, dice don Juan. Lucha por tu alma. Porque como Carlos sintió que la estaba perdiendo y después la recuperó, se dio cuenta que pues sí había, ¿verdad? Los que nunca le hemos perdido, o los que ni cuenta nos dimos de que nos lo habían quitado, ¿verdad? Entonces muchos dicen que esto es farsa, que es un charlatán. Váyanse al desierto, cómanse 10 botoncitos de jicuri, ustedes solitos, si ustedes quieren, comprueben, a ver qué pasa. Esa es la invitación que nos hace Carlos. Busquen su maestro, busquen al maestro, sin intermediarios. No les vaya a salir un diablero o alguien que tenga pactos, ¿verdad?, con bajos astrales. Ay, por favor, cúrame. ¿A cambio de qué? De despertar, así, todos los días, cargándolos. Y entonces van a ver que lo que propone don Juan es la libertad total. Así lo nombra. Recuerden que así en su linaje se fueron pasando el conocimiento durante cientos o miles de años, lo que haya sido. Carlos entra a ese linaje y él después lo hace libros. Te dice, mira lo que sucede, mira cómo funcionan los brujos, mira cómo están las dimensiones, mira hasta dónde puedes llegar. Así se hace en México, o así se hacía en México, se sigue haciendo. Antes de la llegada de los foráneos, que también se puede recuperar al Cristo y se puede integrar al conocimiento para la evolución. Eso no es problema. El problema es el apego y los egos que no nos dejan comprender qué es la unidad y que solo hay una fuente para todos y que puede ser nombrada de miles de millones de formas. Eso no tiene importancia. Y que el camino es hacia adentro, adentro de ustedes, y eso no lo enseñan, porque no todos
nacemos sabiéndolo, nos lo enseñan. Y si el espíritu, el gran espíritu, el hacedor de todo, vive en tu interior, entonces no necesitas más que buscarlo ahí, en ti. Conócete a ti mismo y lo sabrás todo. Aquí está tu templo. Edifícalo. Y sube a los grandes reinos. Hay mucho que recorrer. Después hablaremos de eso. Entonces hasta aquí las enseñanzas de Don Juan. Este fue nuestro capítulo final. Un excelente lunes. Pásensela bien. Caminen con corazón.